Hay decisiones que no tomas tú. Te las imponen desde un balcón real. La noche caía sobre Jerusalén. El aire era tibio, perfumado con jazmín y mirra. Betsabé se sumergió en el agua de su azotea, lavándose según la ley de purificación. Su esposo Urías estaba en guerra, combatiendo por el rey David en Rabá. Ella no sabía que estaba siendo observada. Desde el palacio real, en una terraza elevada, el rey David caminaba inquieto. Sus soldados estaban en batalla, pero él se había quedado en Jerusalén. Una decisión que le costaría todo. ¿Quién fue Betsabé en la Biblia? Sucedió que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Segundo Samuel 11:2. David se detuvo. Su corazón latió más rápido. No apartó la mirada, no cerró la ventana, no se retiró a sus aposentos. En cambio, envió a un sirviente a investigar. ¿Quién es esa mujer? Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Heteo, respondió el mensajero. Esposa, la palabra debió detenerlo, pero no lo hizo. Tráela, ordenó David. Betsabé y el rey David. Los soldados llegaron a la casa de Betsabé. Ella no podía negarse. No se rechaza una orden del rey. Fue llevada al palacio, a las cámaras reales. David, el hombre conforme al corazón de Dios. El que mató a Goliat, el adorador, el salmista, el ungido. También era un hombre con poder absoluto. Y los hombres con poder absoluto rara vez escuchan la palabra no. Entonces David envió mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. 2 Samuel 11:4. La Biblia no nos dice si Betsabé consintió. No nos dice si protestó, solo nos dice que fue tomada. Después ella regresó a su casa. Pasaron los días. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. «Estoy embarazada». David recibió el mensaje. Su rostro palideció. Urías estaba en guerra. Todos sabrían que el hijo no era de él. El escándalo destruiría su reinado. La ley exigía muerte por adulterio. Pero David era el rey, y los reyes no suelen pagar por sus crímenes. En lugar de confesar, David decidió encubrir. Pero lo que planeó a continuación convertiría el adulterio en asesinato. David mandó llamar a Urías desde el campo de batalla. El plan era simple: hacer que el soldado durmiera con su esposa. Así, cuando el embarazo fuera evidente, todos asumirían que el hijo era de Urías. Perfecto. Limpio. Sin escándalo. Urías llegó a Jerusalén cubierto de polvo del camino. David lo recibió con falsa calidez. ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo va el pueblo? Urías el Heteo, historia bíblica. Urías respondió con reportes militares. Era un soldado leal, dedicado. David lo despidió con una sonrisa. Ve a tu casa, lava tus pies, descansa con tu esposa. Incluso envió un regalo detrás de él. Comida del palacio real. Todo para asegurar que Urías pasara la noche con Betsabé. Pero Urías no fue a su casa. Durmió a la entrada del palacio con los sirvientes del rey. Cuando David lo supo, quedó atónito. Lo mandó llamar de nuevo. ¿Por qué no fuiste a tu casa? ¿Acaso no vienes de un largo viaje? La integridad de Urías, versículo bíblico. La respuesta de Urías fue devastadora. El arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados sobre la faz del campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Segundo Samuel 11:11. Urías era más justo que el rey que lo había traicionado. David intentó de nuevo. Invitó a Urías a cenar, lo emborrachó. Pensó que en ese estado, el soldado perdería su disciplina y dormiría con su esposa.
Pero incluso ebrio, Urías se negó. Volvió a dormir con los sirvientes. David estaba desesperado. El embarazo de Betsabé pronto sería visible. El encubrimiento había fallado. Entonces David escribió una carta, una sentencia de muerte. La carta fue sellada y entregada a Urías, quien ni siquiera sabía lo que llevaba en sus manos. Marchó de regreso al frente de batalla, llevando su propia orden de ejecución. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. 2 Samuel 11:15. Joab, el general de David, leyó la carta, sabía lo que significaba y obedeció. En la siguiente batalla, Urías fue enviado al punto más peligroso. Los arqueros enemigos apuntaron, las flechas volaron. Urías cayó. El soldado leal, el esposo fiel, el hombre justo, murió sin saber que su rey lo había traicionado. Pero alguien más sí lo sabía. Y estaba por enviar un mensaje que haría temblar al palacio. Llegó la noticia a Jerusalén. Urías el heteo ha muerto en batalla. Betsabé lloró por su esposo. Guardó luto. La Biblia dice que hizo duelo por su marido. 2 Samuel 11:26. ¿Amaba a Urías o lloraba por todo lo que había perdido, su honor, su elección, su futuro? David esperó el tiempo apropiado. Entonces envió por ella y la hizo su esposa. Betsabé entró al palacio real, ya no como víctima de una noche, sino como reina. Dio a luz un hijo. Todo parecía resuelto. Pero la Biblia añade una línea escalofriante. El pecado de David y Betsabé. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. 2 Samuel 11:27. Dios había visto todo y envió a un hombre a confrontar al rey. Su nombre era Natán, profeta, valiente, sin miedo. Natán entró al palacio y le contó a David una historia. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. 2 Samuel 12:1-4. Natán confronta a David, versículo. David ardió en ira. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera, porque hizo tal cosa sin tener misericordia. Entonces Natán clavó sus ojos en el rey. Tú eres aquel hombre. El silencio llenó el salón del trono. David palideció. Natán continuó, declarando el juicio de Dios. Por cuanto menospreciaste a Jehová, tomando la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer, no se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12:10-14. Betsabé escuchó la profecía. Su hijo, el fruto de aquella noche terrible, sería quitado. David confesó: pequé contra Jehová. Pero la confesión no borraría las consecuencias. El bebé enfermó, y Betsabé observó impotente cómo su primer hijo se moría lentamente. David ayunó 7 días. Se postró en tierra, rogando a Dios que salvara al niño. Pero Betsabé ya sabía la verdad. Las palabras del profeta eran definitivas. Ciertamente morirá.
Al séptimo día, el niño dejó de respirar. Los siervos temían decírselo a David, pero cuando él vio sus susurros, supo. ¿Ha muerto el niño? Sí, ha muerto. La muerte del hijo de Betsabé. Y David se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y fue a adorar. Luego comió. Sus siervos estaban confundidos. Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. David respondió: mientras el niño vivía, ayunaba y oraba, porque pensaba, ¿quién sabe? Quizá el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él no volverá a mí. 2. Samuel 12, 22-23. Pero la Biblia no nos dice cómo reaccionó Betsabé. Lloró sola en sus cámaras. ¿Culpó a David? Se culpó a sí misma. Cuestionó al Dios que había tomado a su hijo por el pecado de un rey. La Biblia guarda silencio sobre su dolor. Como tantas veces, el sufrimiento de la mujer es invisible en el registro. Pero entonces sucedió algo inesperado. Betsabé y el rey Salomón. Entonces David consoló a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. 2 Samuel 12:24. Salomón, amado del Señor. Este hijo no nacería bajo maldición, sino bajo bendición. Y Dios envió al profeta Natán, el mismo que había traído juicio, ahora trayendo gracia. Natán le dio al niño un segundo nombre: Jedidías, amado de Jehová. Betsabé había perdido a su primer esposo, había perdido a su primer hijo, pero ahora sostenía en sus brazos al futuro rey de Israel. Sin embargo, la profecía de Natán aún no se había cumplido completamente. La espada aún no había terminado con la casa de David. Los años pasaron. La espada nunca abandonó la casa de David, tal como Natán había profetizado. Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar. Absalón vengó a su hermana matando a Amnón. Luego Absalón se rebeló contra David, intentando quitarle el reino. Murió con su cabello atrapado en un árbol, traspasado por lanzas. La familia real estaba destruida por violencia, incesto, asesinato y traición. Y en medio de todo ese caos, Betsabé esperaba, callada, estratégica. Betsabé, reina, madre, historia. David envejeció. Su cuerpo ya no generaba calor. Buscaron una joven virgen, Abisag, para que durmiera con él y lo calentara. Pero David no la conoció. Su reinado estaba terminando. Entonces Adonías, otro hijo de David, se autoproclamó rey. Organizó una fiesta, invitó a sus hermanos, excepto Salomón, y declaró: «Yo seré rey». Betsabé y Salomón estaban en peligro mortal. Si Adonías tomaba el trono, los ejecutaría para eliminar rivales. El profeta Natán vino a Betsabé urgentemente. ¿No has oído que Adonías se ha hecho rey? Ve inmediatamente al rey David y dile: ¿no juraste que Salomón sería rey después de ti? La astucia de Betsabé, versículo bíblico. Betsabé actuó con precisión. Entró a las cámaras del rey moribundo y se inclinó. «Mi señor, tú juraste por Jehová tu Dios a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y ahora he aquí Adonías reina, y tú, mi señor rey, no lo sabes». Primeros Reyes 1:17-18. David, aunque débil, reaccionó de inmediato. «Vive Jehová, hoy cumpliré mi juramento. Salomón se sentará en mi trono». Ese mismo día Salomón fue ungido rey en Gión. El pueblo gritó: «¡Viva el rey Salomón!». El sonido llegó hasta la fiesta de Adonías, quien huyó aterrorizado.
Betsabé había salvado a su hijo y asegurado el trono. Pero aquí está el giro final, el secreto que nadie esperaba. Betsabé en el linaje de Jesús, siglos después, cuando el evangelista Mateo escribió la genealogía de Jesús, mencionó solo a 4 mujeres. Tamar, una viuda que se disfrazó de prostituta. Rahab, una prostituta de Jericó. Ruth, una extranjera moabita. Y Betsabé, identificada como la que fue mujer de Urías. Mateo 1:6. Dios no ocultó el escándalo, no blanqueó la historia. Incluyó a Betsabé, la mujer tomada por el rey, en el linaje del Mesías. De su vientre vendría Salomón, de Salomón vendría la línea real, y de esa línea real vendría Jesús, el Salvador del mundo. Lecciones de la historia de Betsabé. Betsabé no eligió ser vista, no eligió ser tomada, pero sí eligió sobrevivir, eligió proteger a su hijo. Eligió ser sabia en medio de un palacio de traiciones. Su historia nos enseña que Dios puede redimir incluso las noches más oscuras, que la gracia de Dios no depende de nuestras decisiones perfectas, sino de su misericordia infinita. Nos enseña que las víctimas pueden convertirse en reinas, que el dolor puede dar lugar a propósito, y que hasta las historias marcadas por el pecado pueden ser parte del plan de salvación. Oración de misericordia. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo la historia de Betsabé y el peso del pecado humano. Señor, vemos cómo las decisiones de los poderosos afectan a los vulnerables. Vemos cómo el abuso de poder destruye vidas inocentes. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Confesamos que vivimos en un mundo donde el poder corrompe, donde los hombres toman lo que no les pertenece, donde las mujeres son silenciadas y sus dolores ignorados. Padre, pedimos tu protección para los vulnerables, tu justicia para las víctimas, tu consuelo para los que lloran. Gracias porque tu gracia es más grande que nuestro pecado. Gracias porque incluiste a Betsabé en el linaje de Jesús, mostrándonos que ninguna historia es demasiado oscura para tu redención. Señor, ayúdanos a ser como Salomón, amados por ti. Transforma nuestro dolor en propósito. Convierte nuestras lágrimas en alabanza. Que nuestras historias, por más rotas que estén, puedan ser parte de tu plan de salvación. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Historias bíblicas animadas. Déjanos saber en los comentarios cómo esta historia te ha impactado y qué otros personajes bíblicos te gustaría ver animados. Gracias por ver. Por favor, suscríbete.